Hablábamos de visiones diametralmente opuestas. Al mismo tiempo, el presidente ruso Vladimir Putin anunció también hoy que Rusia suspende su participación en el último gran tratado de desarme nuclear con Estados Unidos. El mandatario hizo el anuncio durante un discurso televisado sobre el estado de la nación que se alargó por espacio de casi 2 horas. El tratado New START entró en vigor en el año 2011 y debía expirar en el año 2026. Durante su discurso frente a las 2 cámaras del Parlamento ruso, Putin advirtió a Washington de que si Estados Unidos retoma sus pruebas nucleares, Rusia también lo hará. Una declaración que fue recibida con una fuerte ovación antes de que el presidente ruso ofreciera más detalles. Повторю. Que digo, ahí ven a toda la crema innata del Kremlin. Vemos a Shoigu, el secretario, el ministro de la Defensa. Vemos a Sergei Lavrov, el secretario de Estado del Kremlin. Vemos a Medvedev, el expresidente ruso. Y ahorita, gente cercana a Putin, obviamente. Y vemos a todos los altos mandos diplomáticos y militares del Kremlin aquí. Repito, Rusia no se retira del tratado. Lo que hace es suspender su participación. Pero antes de volver a examinar esta cuestión, necesitamos entender cuáles son las aspiraciones de países de la OTAN, como Francia y Reino Unido, y cómo tenemos en cuenta sus arsenales estratégicos, que forman parte del potencial de ataque combinado de la alianza. El periodista Bueno, antes de seguir, peregrinos, a ver, vamos a ver qué me gustaría decir. Bueno, para los que no sepan, el acuerdo New START para la no proliferación de armas nucleares dice básicamente que potencias nucleares, específicamente Estados Unidos y Rusia, que dicho sea de paso, Rusia cuenta con alrededor de 5.500 ojivas nucleares y Estados Unidos con alrededor de 3.500 ojivas nucleares. Lo que planteaba el acuerdo es que ambos países iban a disminuir sus arsenales hasta 1.500 ojivas nucleares cada uno. Y además iban a disminuir a 700 el número de misiles intercontinentales capaces de portar ojivas nucleares. Entre muchas otras cosas, como por ejemplo a 800 los misiles que salen desde submarinos nucleares. Entonces, ¿qué dice Putin específicamente? Bueno, lo primero que dice es que suspende la participación que ya estaba suspendida, peregrinos. O sea, ustedes escuchan esto y tal vez se alarmen, pero la realidad es que Vladimir Putin y Joe Biden estaban frenadas las supervisiones de los arsenales nucleares de uno y otro, y además estaba pausado, estaba suspendido el tratado como tal. El tratado además planteaba el New START, que fue ratificado por Joe Biden y por Vladimir Putin en su reunión que se llevó a cabo en Ginebra en el 2021. Lo que dijeron es que se ratificaba y que digamos, eso le agregaron nuevo, que tanto Rusia iba a verificar y enviar especialistas a los arsenales de Estados Unidos para verificar que efectivamente ya no estuvieran desarrollando más y que las estuvieran desactivando, y Estados Unidos iba a hacer lo propio con los arsenales de Rusia. Lo que dice Vladimir Putin es: nosotros no vamos a permitir que estén vigilando nuestros arsenales, mientras aliados de Occidente como Reino Unido y Francia seguramente están aumentando sus arsenales nucleares. Todo lo que dice Putin es que los va a suspender estas visitas para revisar los arsenales nucleares, va a suspender además su participación como tal en el acuerdo, porque quiere saber qué están haciendo en cuanto a sus arsenales nucleares Francia y Reino Unido, que dice, bueno, es que tal vez nosotros nos vamos a quedar sin armas nucleares junto con Estados Unidos, pero ¿qué pasa con Reino Unido y Francia, que son miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? ¿Y qué pasa con sus arsenales nucleares? ¿También los están disminuyendo o los están aumentando? Entonces, Vladimir Putin además menciona que
pues que si Estados Unidos realiza pruebas de sus armas nucleares, Rusia va a empezar inmediatamente a realizarlas, lo que significa que estaría aumentando el número de ojivas nucleares, que les digo, de por sí ya son 5.500 las que tiene Rusia. Ricardo Marquina se encuentra en Moscú para analizar este discurso y sus implicaciones con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ricardo. Bueno, de entrada, la suspensión de este acuerdo para reducir y limitar las armas estratégicas, como se llama, suena como algo alarmante. ¿Qué tan determinante es esta suspensión? ¿Deja quizá la puerta abierta para negociar un nuevo tratado que quizá incluya a más potencias nucleares? Que me parece lo que quiere Vladimir Putin, o sea, que se incluya a Francia y al Reino Unido. Hola, buenas noches desde Moscú. Desde luego no son buenas noticias, eso está claro. Cualquier salida o pausa de los tratados de armas de destrucción masiva es una mala noticia, pero no es nada nuevo. No estamos en un lugar nuevo. Este no es un escenario nuevo en absoluto. De hecho, este tratado estaba de facto moribundo durante estos últimos años y desde el comienzo de la guerra era imposible que Estados Unidos investigue si Rusia está generando nuevas armas y viceversa. Es lo que les digo, o sea, era imposible y se interrumpió, peregrinos, después de la pandemia. O sea, llega la pandemia y pues prácticamente se interrumpen las visitas por el COVID-19. Y pues ahorita con el conflicto, pues menos, como dice aquí el periodista, pues, o sea, menos Rusia iba a permitir que Estados Unidos inspeccionara su arsenal nuclear cuando Estados Unidos está ayudando a Ucrania con poderío militar. Que no hay vuelos porque es imposible que los expertos de ambos países chequen si el contrario está haciendo lo que dice estar haciendo. Es verdad que Putin con este giro, con este golpe tan efectista, trata sobre todo de dar un golpe a la opinión pública occidental, porque ahora estamos hablando de eso, estamos hablando del miedo a un ataque nuclear, a un conflicto nuclear, con lo cual es una manera de meter presión a los gobiernos a través de su opinión pública. Y evidentemente Rusia quisiera renegociar estos términos teniendo en cuenta a los países europeos que también tienen armas nucleares, como por ejemplo Francia. No es lo único que escuchamos de Putin el día de hoy, Ricardo. Algunos analistas han interpretado de partes del discurso de Putin que el presidente no está satisfecho con los territorios en los que ha incursionado el ejército ruso. ¿Qué rescatás sobre las intenciones de anexar más territorios, quizá incluso fuera de Ucrania? Bueno, el discurso... Entonces, bueno, ahí nos referimos específicamente a Georgia y a Moldavia, que son, dicen, los siguientes objetivos de Putin. Vamos a ver qué dice el especialista, pero a mí me parece que... más que, es que a ver, los supuestos territorios que conquistó Rusia es Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk. Esos 4 territorios no están controlados totalmente. Entonces, si bien los anexionó oficialmente de forma ilegal el Kremlin, con unos pseudo referéndums que no tuvieron la supervisión de ninguna organización internacional, por lo cual los hace inválidos e ilegales a niveles de organizaciones internacionales que avalan este tipo de cuestiones, porque se necesita observadores que no esté de ningún bando. Un observador hubiera podido ser una delegación de las Naciones Unidas, por ejemplo Turquía, que hubiera mandado a delegados también a ver que las elecciones realmente se estaban llevando a cabo de forma correcta. Únicamente Putin dijo, las personas de aquí quieren ser, estos son los votos, contamos más a favor de anexionar estas regiones de Ucrania, y ya, así fue como lo hizo. Entonces carece obviamente de seriedad a niveles internacionales, y me parece a mí que cuando no termina por controlar estos 4 territorios y se quiere aventurar a otros más, híjole, me parece muy arriesgado para Vladimir Putin y para el ejército ruso. Putin, como todos los que viene haciendo Putin y sus subalternos, es siempre muy ambiguo, pero está claro, Rusia considera que Ucrania es parte de Rusia, o sea, tienen los territorios que tienen porque no han llegado militarmente a más, pero... Es lo que les digo, o sea, pues es porque Putin no ha podido, pero de sus ganas, por supuesto que hubiera tomado Kiev cuando llegó a los 2 días de entrar a Ucrania, y que después fue frenado por la recuperación del ejército ucraniano. Diariamente en los medios de comunicación del Estado ruso escuchamos
cómo promueven quedarse con toda Ucrania, con Moldavia, con los países bálticos, con Kazajistán. Han llegado a decir, incluso en el primer canal de la televisión rusa, un diputado del gobierno ruso ha llegado a decir que querían recuperar Alemania Oriental. O sea, el imperialismo ruso y el chauvinismo ruso no es nada nuevo, y está claro que, a ver, peregrinos, esto aquí me parece que dio en el clavo. Rusia critica el imperialismo estadounidense, pero al mismo tiempo ejerce el imperialismo contra Ucrania y lo quiere ejercer contra Kazajistán, contra Georgia, contra Moldavia. Y ahora, pues como dice, diputados diciendo que bajo el imperialismo quieren recuperar la Alemania que le pertenecía a la extinta Unión Soviética. O sea, hay una lógica en esto, peregrinos. Por eso yo les digo, Rusia no quiere ni China quieren un mundo multipolar, peregrinos. Quítense eso de la cabeza. Lo que quieren es un mundo unipolar, pero controlado por ellos y no por Estados Unidos. O sea, ellos no quieren un mundo multipolar en el que el mundo funcione como nodos en donde varios países controlan sus territorios y los demás no se meten. No quieren eso, quieren un mundo unipolar pero controlado bajo sus leyes y sus normas. Claro que ese lenguaje ambiguo está siempre abierto a que si hay victorias militares sobre el terreno en Ucrania, pues estos terrenos pasarán a ser, como pasó con, por ejemplo, Zaporilla, parte de la Federación Rusa, por lo menos a la legislación rusa. Era el análisis de Ricardo Marquina tras el discurso de Vladimir Putin. Muchísimas gracias, Ricardo. A vosotros. Y por supuesto, la suspensión del acuerdo con Estados Unidos ha generado reacciones en la Alianza Atlántica. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, instó a Rusia a reconsiderar la suspensión de su participación en el tratado New START. Stoltenberg conversaba con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, y con el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, mientras el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pronunciaba en Moscú su discurso sobre el estado de la nación. Que esta noticia se las di el día de ayer, peregrinos. Así valoraba Jens Stoltenberg el peligro de la decisión del presidente ruso. Más armas nucleares y un menor control sobre ellas hacen del mundo un lugar más peligroso. Por eso en la OTAN nos hemos esforzado tanto para implicar a Rusia en el control de armamento y hemos apoyado el acuerdo New START. Pido a Rusia que reconsidere su decisión de suspender su participación en el acuerdo. Es uno de los últimos grandes pactos que nos quedan para el control de armamento, después de que Rusia empezara a violar el acuerdo que prohibía las armas de corto y medio alcance, el tratado INF. Eso generó la desaparición de ese tratado hace unos años. Ahora Rusia suspende el otro gran tratado para el control de las armas nucleares, el New START, que pone límites al número total de armas estratégicas de largo alcance.